Vamos, vamos a empezar entonces así, No. espera que pongo lo dejé al final, espera. Bueno, a ver, espera que lo voy a checar. ¿Se ve bien ahí, Marcelo? Sí, 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 se ve bien. Bueno, Sí, sí. bueno. Este, a ver, estábamos charlando de la doctrina peronista. Y yo puse acá la definición, pero antes de empezar, yo siempre recuerdo que para poder entender el pensamiento de Perón y esto que estábamos hablando, de que muchos compañeros y compañeras han perdido el rumbo respecto a lo que por lo menos creemos que Perón nos propuso, que fue trabajar todos y todas única y exclusivamente teniendo como finalidad suprema alcanzar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación, no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Cuando, para poder entender esto y por qué Perón nos plantea una doctrina, yo creo que tenemos que tener en cuenta que Perón, me parece a mí que por ser militar, tenía muy clara el concepto de organización, en el sentido de que para él toda organización tiene dos elementos esenciales: la organización espiritual, que es lo que une a los integrantes de una organización, o sea, la finalidad que une a los integrantes de una organización, y la organización material es que es la forma y manera de realizar eso. Pero la razón de la doctrina es que Perón toma a la Argentina, decía antes, me parece a mí que por ser militar, como una sola organización. Como, y entonces él cree que para que el conjunto, para hablar al conjunto del pueblo argentino, para que el conjunto del pueblo argentino pueda tener una finalidad suprema, un instrumento de unidad, porque la organización espiritual es el instrumento, o sea, la finalidad de cualquier organización es lo que une a los integrantes de una organización para que puedan realizar, para que todos colaboren para la realización de esa finalidad. Yo siempre pongo, y voy a seguir con eso porque me parece, siempre pongo el ejemplo de una fábrica de zapatos, por decir cualquier organización de cualquier naturaleza, política, social, económica, cultural, etcétera, donde haya más de dos seres humanos, debería haber una finalidad compartida. O sea, los integrantes de una fábrica de zapatos están ahí o deberían estar ahí teniendo claro y estar ahí conscientemente de que están ahí para contribuir a la fabricación de zapatos de las distintas formas y maneras, algunos en la administración, otros en la parte técnica, otros en la venta, otros en la fabricación, etcétera, etcétera. O sea, pero todos ten, deberían tener claro de que están ahí para eso. Y
Perón, entonces, entendiendo al conjunto del pueblo argentino como una sola organización, porque si no, a ver, cuando no los integrantes de una organización no tienen la misma finalidad, no hay organización, ¿eh? O sea, para Perón y para cualquiera, existe organización en tanto y en cuanto los integrantes de esa organización tienen la misma finalidad. Porque si en la fábrica de zapatos viene uno y dice, no, yo no voy a fabricar zapatos, yo voy a fabricar camisetas o voy a fabricar pantalones, está fuera del tarro. Y en política pasa exactamente lo mismo. Y lo que pretende Perón con la doctrina es proponernos y persuadirnos de la necesidad de que para poder realizar la liberación nacional, para poder contrarrestar la acción del enemigo, que es muy poderoso, porque Argentina es un bocato di cardinale para el imperialismo, ahora para las corporaciones financieras nacionales e internacionales, para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible, como están haciendo con Milei. La única herramienta que tenemos nosotros para una revolución en paz, para contrarrestar eso, para contrarrestar la acción del enemigo, es la acción del pueblo, del conjunto del pueblo argentino. Y cuando no logramos la acción del conjunto del pueblo argentino, convencido de esta unidad, diríamos, nos han dominado siempre los enemigos del país. Los imperialismos, diríamos. Inglaterra nos dominó, nos robó durante todo el siglo XIX y la mitad del XX hasta que vino Perón. Y después de Perón, primero con los milicos, después con el Fondo Monetario Internacional, con Alfonsín, con Menem directamente poniendo al peronismo de fachada, desarmaron absolutamente toda la construcción popular que había hecho Perón. Menem privatizó, regaló 492 empresas nacionales y provinciales. Yo, por lo menos en mi humilde opinión, los únicos que trabajaron con los defectos que puedan tener, pero los únicos que honesta y sinceramente trabajaron para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria después de Perón y Evita, me parece a mí que fueron Néstor y Cristina, con los errores que seguramente hubo de parte de muchos, porque no hubo una formación doctrinaria como deberíamos haber tenido. Entonces, con esta introducción, vamos a tratar de compartir el camino que recorrió Perón para esta doctrina, que no, ¿cómo les puedo decir? No fue que él se sentó en un escritorio y se puso a escribir la doctrina peronista. Y además la doctrina peronista no es solo esta definición que yo recién compartí con ustedes. Esta definición que recién compartí con ustedes es recién el artículo 3º de la ley del segundo plan quinquenal que se promulgó en diciembre de 1952, cuando Perón ya había realizado la justicia social, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Esta doctrina Perón la hizo en un diálogo permanente con nuestro pueblo, y lo primero que él pretendió hacer, era labrar, ¿cómo les puedo decir?, la justicia social. Porque él, cuando fue militar,
Lo dice, me parece, recién estaba leyendo la, ¿cómo se dice? La entrevista que le hizo Getino y, ¿cómo es el otro compañero? Pucha. Bueno, no me acuerdo. Y ahí él explica que fue lo primero que él explica que cuando fue militar, digamos, su anhelo de justicia social se fue gestando cuando vio la miseria en la que venían los argentinos al servicio militar, a la colimba. Y ahí le empezó a surgir la injusticia que se estaba viviendo en el país y su anhelo de justicia social. Y lo primero que buscó él fue la justicia social. O sea, que la gente pueda vivir un poco más feliz, decía él. Y cuando se puso a trabajar para ello a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se dio cuenta que todos los bienes del país estaban en manos extranjeras. Y evidentemente, si estaban en manos extranjeras, era imposible repartirlos en beneficio del pueblo argentino. Y para poder tomar las decisiones correspondientes a que en Argentina los bienes del país los administren los argentinos, había que tener soberanía política. Y entonces este proceso es el que vamos a tratar de ir desarrollando. Y en un libro que yo recomiendo, que está en la página web escuelasuperiorperonista.com, en la parte de los libros, el movimiento peronista, que se editó en 1954, nos hablan del ideal del general Perón. Y decían lo siguiente: marchamos tras los objetivos fundamentales de la nación, que son labrar la felicidad del pueblo y asegurar la grandeza futura de la patria. Adelantando que para Perón la felicidad del pueblo era lo que hoy nosotros decimos el ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos nos corresponden para la realización personal: salud, trabajo, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Y queremos una Argentina social, por eso queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y asegurar la grandeza futura de la patria es que lo producido por los argentinos se utilice no única y exclusivamente, pero principalmente en beneficio del conjunto de los argentinos. Entonces, nada ni nadie por encima de la patria. Solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Y un poco lo que decíamos recién, que nos falta ahora, ¿no? Nosotros todos unidos para amar a nuestra patria, para idolatrarla y para defenderla. Y el tema de que la patria es el otro lo actualizó Cristina, pero también fue siempre un pensamiento de Perón. O sea que nosotros deberíamos estar todos unidos para que todos y todas estemos bien. Deberíamos idolatrar al conjunto de nuestro pueblo y deberíamos defender al conjunto de nuestro pueblo, como otro ejemplo que pone Perón es nuestro cuerpo humano, diríamos, donde la doctrina sería nuestra alma y el conjunto de nuestro pueblo sería nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la doctrina, ¿qué es la doctrina para Perón? La doctrina es la orientación del pueblo hacia los grandes objetivos comunes de la nacionalidad, es lo que yo le decía recién. Si no entendemos que Perón toma el conjunto del pueblo como una sola organización, no entendemos esto.
es la orientación del conjunto del pueblo hacia los grandes objetivos comunes que deberíamos tener. Nuestra doctrina trata de crear una verdadera mística, claro. ¿Cómo hacemos para que el conjunto del pueblo argentino realice esta felicidad del pueblo y la grandeza de la patria? Es decir, una doctrina que todos seguimos, deberíamos seguir, porque todos la sentimos y por la cual estamos dispuestos, miren ustedes lo que pensaba Perón y también Evita, y por la cual estamos dispuestos a sacrificarlo todo y a realizar cualquier esfuerzo, para lo cual hay que estar absolutamente convencido, porque el triunfo de esa mística es el triunfo de la nacionalidad. Debería ser el triunfo de todas y todos, porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, como nos está pasando ahora. Una tristeza infinita en cada uno de nosotros por la desgracia que estamos viviendo. Y aunque por ahí no tengamos penurias económicas, yo por lo menos acá en San Telmo salgo a cada rato y veo la miseria en acá a 2 cuadras de mi casa, un grupo de jóvenes en la calle, drogándose, tirados en la calle. Salís a caminar 4 cuadras acá en San Telmo y encontraste gente joven tirada en la calle que teniendo un mínimo sensibilidad humana te parte el alma. Porque el triunfo de esa mística es el triunfo, debería ser el triunfo de la nacionalidad, y creo que estamos viviendo tiempos en que nadie que sea verdaderamente un argentino puede no desear el triunfo de nuestra propia nacionalidad. Esto es lo que pretende Perón con la doctrina. Que todas y todos, o sea, que haya una formación suficiente para que nadie que sea verdaderamente un argentino pueda no desear el triunfo de nuestra propia nacionalidad. No como ahora con la transculturación que estamos teniendo y la pérdida de la batalla cultural. Hay tantos argentinos y argentinas que ante el desastre que está haciendo este hombre encima, parece que lo aplauden. La consolidación de la doctrina será la base de la consolidación del movimiento nacional. Primero del movimiento nacional peronista como propuesta al conjunto del pueblo argentino. Por eso el peronismo no es un partido político liberal, sino es un movimiento nacional, porque todas las propuestas de Perón fueron al conjunto del pueblo argentino. Y Perón ¿cómo les puedo decir? Con el seudónimo de Descartes, escribía artículos en el diario Democracia y se recopilaron con el título, en un libro con el título de Descartes, Política y Estrategia. Y el 15 de mayo del 52 decía lo siguiente, justificando el tema de la doctrina, ¿no? Los pueblos con libre determinación poseen estilo de vida, aspiraciones, propósitos y fines propios. De ese libre juego nace espontáneamente una doctrina nacional que conforma el espíritu de la nación. Vieron que yo les decía antes la comparación de Perón siempre a la doctrina como el alma y al conjunto de nuestro pueblo como el cuerpo que realiza esos anhelos del alma, diríamos, ¿no? Cuando hablamos de una nación libre y soberana, pensamos en un país con designios y objetivos propios, como asimismo educado, instruido y conducido con sus propósitos y hacia sus fines, cosa que hace desde 1955, yo lo repito permanentemente, que no lo hacemos
y las consecuencias es mi ley. Las colonias poseen la doctrina de su metrópolis, porque el imperialismo tiene también una doctrina, solo que inconfesable. Y esto pareciera que lo tenemos absolutamente olvidado, pareciera que no tenemos enemigos y que no somos hoy una lamentable colonia. Un país sin doctrina nacional lleva hacia un pueblo sin alma, hacia un cuerpo sin alma, dice Perón en otra parte. Y un cuerpo sin alma es un cadáver. Lindo, feo, pero cadáver al fin, dice Perón. Es el camino que conduce de la libertad a la servidumbre en la que lamentablemente estamos hoy, ¿no? Y hay un texto en el 8º libro del plan de formación de la Escuela Superior Peronista, que es técnica para el adoctrinamiento, técnica para transmitir e inculcar la doctrina, una definición de doctrina y un esquema que vamos a ver después de la doctrina peronista. Y ahí se habla de la doctrina como conjunto de principios fundamentales o esenciales. O sea, y vamos a ver qué es eso y qué son los principios. Por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto de partida de una escuela cualquiera, filosófica, política, económica, social, etcétera, etcétera. Así considerada, la doctrina peronista abarca un conjunto de principios de orden filosófico, social, económico y político, y debe ser así porque es una filosofía de la vida. O mejor, como le expresa el ítem 10 de la doctrina interna de la nación, porque recordemos que la doctrina peronista que se terminó de conformar en 1954 tiene una primera parte que es una reseña histórica, mejor dicho, una introducción que es una reseña histórica, tiene una primera parte que es esta definición que yo compartí al principio con ustedes, una segunda parte que son las 20 verdades, una tercera parte que es la doctrina política interna de la nación, y después la política internacional de la nación, la política cultural, la política económica, la política internacional, etc. Y en la doctrina de política interna de la nación, uno de los principios, el 10º, dice lo siguiente: la doctrina nacional es el conjunto de principios fundamentales cuya unidad de concepción promueve la unidad de acción, base indispensable de la unidad nacional. Una síntesis maravillosa de lo que pretende ser la doctrina. Primero, promover una unidad de concepción. ¿Qué significa? Lo que yo le decía antes, una unidad en la finalidad, porque si no, no tenemos organización y cada uno hace lo que se le canta, como ahora. Unidad de concepción para que haya unidad de acción, porque si no hay unidad en la finalidad, no hay unidad de concepción, no hay unidad de acción como pasa ahora, o nos viene pasando desde que no se estudia la doctrina. Cada uno hace lo que se le canta. Por eso no hay unidad nacional. Entonces, ¿qué hablamos de principios? El concepto de principio está vinculado a los postulados esenciales que permiten el desarrollo de los estudios científicos o la práctica de un arte, y a las reglas más importantes que determinan el modo de pensar y de actuar. Los principios también son usados para referirse a fundamentos y o leyes sobre cómo funciona una ideología, una teoría, una doctrina, etc. Para entender, cuando yo digo que el peronismo busca como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, es un principio general,
Y vamos a ver después, o ahora mismo, de que Perón en el capítulo 3 de Conducción Política nos dice que la doctrina, y nos propone una doctrina en contraposición a la ideología, porque la ideología son solamente principios generales. Como por ejemplo si yo dijera, yo trabajo para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, salgo a la esquina y digo esto y no me entiende absolutamente nadie. En cambio, la doctrina tiene principios generales, tiene teoría, o sea, la forma y manera, la explicación de esos principios generales, y tiene formas de ejecución, que es la forma y manera de realizar esa doctrina explicada por los principios generales. Entonces, los principios resultan de un estudio filosófico, dice Perón, en Conducción Política, de los hechos que cristalizan en reglas. O sea, Perón nos propone esto, no porque se le ocurra a él, sino porque la historia, diríamos, la experiencia histórica de la conducción nos dice que debería haber esa unidad de concepción para que haya unidad de acción. Mira vos si en una batalla alguno de los integrantes del ejército propio empieza a tirar a los compañeros, o empieza a tirar, en vez de tirar para el enemigo, empieza a tirar para atrás. Mira si no van a tener en claro los militares qué es lo que debería ser una organización. Entonces los principios esa organización resulta de un estudio filosófico de los hechos de la historia, que cristalizan en reglas. Una de ellas que debe haber unidad de concepción para que pueda haber unidad de acción, que en la mayor parte de los casos han dado buen resultado y han sido aparentes para la conducción. A eso llamamos principios. Y como le decía antes, la doctrina no solamente se enseña, también nos lo dice en Conducción Política, la doctrina se inculca. No va dirigida solamente al conocimiento, sino que va dirigida al alma de los hombres y las mujeres. ¿Por qué la doctrina va dirigida al alma, al sentimiento de los hombres y mujeres? Porque hay que defenderla y nadie defiende algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Eso lo dice Evita en Historia del Peronismo. Dice, Perón dice, a la doctrina no es suficiente conocerla, es necesario comprenderla y sentirla. Por eso se la inculca. Inculcar significa machacar, porque viene la estuve buscando, de calcis, en el latín es talón. Y yo me acuerdo que cuando yo nací en el campo, en Colonia Vázquez, cerca de Villa Elisa, Entre Ríos, y mi viejo tenía unas hectáreas, y me acuerdo que cuando plantaba un árbol, hacía un pozo y lo apisonaba alrededor de la planta con el talón de la alpargata. Eso es inculcar, insistir, enseñar, que se comprenda, que se comparta, que se analice con la realidad, etc. O sea, la teoría que nace de esa doctrina, que es la explicación de esos principios, es suficientemente aprenderla, conocerla, comprenderla, porque va dirigida exclusivamente al conocimiento. Y las formas de ejecución que surgen de esa doctrina son el método de acción, o sea, cómo vamos a realizar esas ideas explicadas por la teoría. Y Perón nos dice también en Conducción Política que de la doctrina se pasa a la teoría y de la teoría se pasa a la forma de ejecución. Y acá están todos los elementos que yo les decía antes respecto a la doctrina peronista que deberíamos conocer, que deberíamos analizar, que deberíamos comprender y que lamentablemente no lo hacemos
y yo estoy absolutamente convencido de que estamos como estamos porque no lo hacemos. Y la verdad que yo creo que en el mundo somos el único proyecto político que tiene esta claridad y este proyecto político de la profundidad y de la calidad y calidez que es la propuesta del peronismo. Entonces, el plan completo, que en cada uno de los ítems tiene 10 o 20 puntos, por ejemplo, el sumario tiene 10, la definición es la que yo les compartí recién, las 20 verdades, la doctrina política interna de la nación tiene 20 principios, todos tienen la doctrina política internacional de la nación, la doctrina de la nación en materia de defensa y de seguridad, la doctrina económica de la nación, la doctrina social de la nación y la doctrina de la nación en materia cultural, que son estos, en cada uno de estos temas hay 20 principios orientadores, orientadores. Los principios son líneas, lo dice al principio de conducción política, pero líneas generales de acción, o sea, una orientación general hacia lo que deberíamos hacer. Y volviendo entonces al primer tema, que es lo que solamente vamos a desarrollar hoy, esta definición, diríamos, tratando de contribuir a su comprensión, porque bien decíamos recién que los principios son principios generales y la definición de cualquier cosa son la síntesis, diríamos, el objetivo final o supremo que pretende cualquier organización y que por supuesto para poder realizarla bien hay que explicarla. Entonces decimos que en el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal, o sea, la ley 14.184, que se promulgó el 29 de diciembre del 52, como artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal decía lo siguiente, o dice lo siguiente. Defínese como doctrina nacional. ¿Por qué doctrina nacional? Porque fue promulgada por los diputados y senadores de la nación. Esto. La ley del segundo plan quinquenal y la doctrina peronista es una, aunque los Contreras después la hayan denostado y no la reconozcamos hoy como tal, la definición de doctrina peronista fue promulgada en el Congreso de la Nación Argentina como doctrina nacional, adoptada por el pueblo argentino. O sea, la doctrina peronista o justicialismo es lo mismo. El justicialismo es la doctrina peronista y el peronismo es la primera realización de la doctrina peronista o justicialismo. Eso lo dice Perón cuando explica el segundo plan quinquenal. Entonces, defínese como doctrina nacional adoptada por el pueblo argentino en aquella época, a la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. O sea, no de cualquier manera, porque ahora casi nadie habla de esto. Y pretenden hacerla de otra manera y el enemigo los embauca en su proyecto, como nos viene pasando lamentablemente. Y también armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. O sea, la tercera posición, la armonía en todo. Y acá yo trataba de explicar la relación entre doctrina nacional y la organización nacional, que más o menos lo venimos desarrollando.
y esto lo desarrolla Perón en el capítulo segundo de Conducción Política, donde él nos propone reemplazar, como les decía antes, el caudillismo, el caciquismo, la desunión y el sectarismo que encontró en el país, o sea, hombres y mujeres que iban detrás de otros hombres o mujeres, no detrás de una causa, como lamentablemente hoy nos pasa también. Cuando se pierde el rumbo, volvemos otra vez a las andadas. Hombres y mujeres que van detrás de otros hombres y no detrás de una causa. Era lo que decíamos antes charlando con los compañeros, ¿no? En vez de ir detrás de una causa, van detrás de los negocios o detrás de los intereses. Y la gran creación de Perón fue la solución que Perón de Perón al problema argentino es la unión del conjunto del pueblo en torno a una doctrina nacional, a una causa nacional, a un ideal nacional que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo argentino. Esta es la gran propuesta de Perón, hoy lamentablemente totalmente olvidada por el conjunto de nuestra dirigencia y creo que también de la militancia. Por eso tenemos solamente hombres y mujeres que van detrás de otros hombres y mujeres peleándose, por supuesto, por los puestos o por los lugares, no detrás de una causa. Y por último, Perón propone la organización del conjunto del pueblo en torno a esa doctrina, a esa causa, a ese ideal, para realizar esa doctrina. Y acá yo trato de explicar más o menos lo que ya les comenté antes, respecto de la organización espiritual, mejor dicho, de que Perón toma, relacionando la doctrina con la organización nacional, toma a la Argentina como una unidad, como una organización, y toda organización consta de dos elementos esenciales. La organización espiritual, o sea, las ideas y valores que unen a los integrantes de la organización, o sea, la doctrina, que para él es la organización espiritual, ya lo explicamos un montón de veces. O sea, el alma, para Perón era el alma de la patria, la doctrina nacional. Y la organización material, que son los medios a través de los cuales se logra la unidad en la acción para realizar esas ideas. O sea, el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo de la comunidad, que es el tema, el principio 9 de la política interna de la nación. Y acá volvemos otra vez, la relación de la doctrina nacional y la organización nacional. ¿Por qué hay que tener una finalidad clara y definida que Perón llama tener el mismo objetivo, o sea, le llama objetividad? Dice, la objetividad representa, o sea, la finalidad, porque objetividad viene de objetivo, tiene muchísimas acepciones, pero tiene una acepción militar, que es lograr un objetivo es, ¿cómo puedo decir? Si se tiene el propósito de tomar por ejemplo, una batalla para tomar un objetivo, o sea, estoy pensando en, qué sé yo, una montaña. Hay que tomar aquella montaña o hay que pasar esa montaña porque el enemigo está del otro lado. Eso es un objetivo, una finalidad. Y ahí toma Perón el tema de la finalidad. No me sale bien la imagen pero la idea es esa. La objetividad representa la finalidad de la organización, vale decir, el objetivo a satisfacer, la misión a cumplir, en síntesis. La doctrina peronista del justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero para lograr ese objetivo, esa finalidad suprema, hay caminos, hay formas y maneras de realizarlo. Yo siempre pongo también el ejemplo de que supongamos que la finalidad suprema nuestra es ir a La Plata
Los, los objetivos o caminos generales para lograr esa finalidad deberían ser los mejores caminos que nos conducen. O sea, podemos ir, si estamos en coche, el mejor camino evidentemente es la autopista. Y esto quiere decir acá que el mejor camino que encontró Perón y que nos propone para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria es la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y en toda organización también hay políticas o líneas generales de acción a tener siempre en cuenta en todo lo que hagamos. O sea, se llaman estrategias generales, también se les suele llamar modernamente. Por eso Perón nos dice, armonizando siempre los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, que sintetiza la problemática general del hombre. Los valores materiales con los valores espirituales es una síntesis de lo que es para Perón o para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano, que ya vamos a ver que es una dignidad, pero también es una armonía de materia y espíritu. Y la armonía entre los derechos del individuo y los derechos de la sociedad vendría a ser la armonía social. Y yo antes le hice referencia a un esquema de la doctrina peronista que yo encontré en el libro, en el capítulo 2 del libro de técnica para transmitir la doctrina, técnica del adoctrinamiento, y a mí me ayudó muchísimo a entender esta definición sin leerme todos los libros de filosofía peronista, economía peronista, política peronista, sociología peronista, que evidentemente recomiendo, pero para entender el sentido, el significado y la importancia de la definición, este esquema a mí me ayudó muchísimo. Porque la doctrina peronista tiene dos objetivos, uno inmediato, que es la unidad nacional, y otro objetivo último, que es lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por otro lado, el principio fundamental filosófico del peronismo es que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, y que eso implica que el hombre, la mujer, el ser humano es principio y fin en sí mismo, o sea que por el solo hecho de ser personas somos merecedores de esa dignidad. Pero tenemos una función social, todo en el peronismo tiene una función social, no somos seres aislados, somos parte de una comunidad. Y dentro de esos principios filosóficos para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano tiene valores espirituales, o sea, esa armonía de materia y espíritu. Para el peronismo, el principio fundamental sociológico es la justicia social, que implica elevar la cultura social del pueblo, lo primero. Miren ustedes, sin cultura social del pueblo no hay justicia social. Y tampoco si hubiera cultura social, hubiera ganado Milei desde ya. De ahí la importancia de realizar esta formación que deberíamos tener. La justicia social implica también dignificar el trabajo y también humanizar el capital, o sea, desterrar para siempre, como vamos a ver después, la explotación del hombre por el hombre. La independencia económica es el principio fundamental económico, que implica en primera instancia recuperar el patrimonio nacional. ¿Qué es el patrimonio nacional? Lo que nos robaron las empresas privatizadas, que nos robaron desde Perón a la fecha. Todas las empresas que estaban al servicio del conjunto del pueblo argentino y que ahora, en vez de estar al conjunto del pueblo argentino, están
son para esquilmar al conjunto del pueblo argentino, como nos está pasando ahora, a través del aumento de los precios en todos los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en lugar de ser empresas al servicio del conjunto del pueblo argentino, son empresas para el negocio de particulares. Después implica también reactivar la economía y la justa distribución de la riqueza. Y la soberanía política implica respetar la soberanía de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo y respetar también la soberanía de la nación. Entonces, vamos a tratar de compartir algunas ideas que nos ayuden a entender esto. El primer objetivo de la doctrina para Perón es la unidad nacional. O sea, la finalidad, él le va a llamar la finalidad primera. ¿Para qué la finalidad primera como condición indispensable para lograr la finalidad suprema, que es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la... Sin unidad nacional no hay posibilidad de contraponerse a los enemigos de nuestro pueblo. Y él lo decía así en el mensaje a la Asamblea Legislativa del 1 de mayo del 50. Mensaje que yo les recomiendo efusivamente que lo lean, y está en el libro Los mensajes de Perón, que está en la página web escuelasuperiorperonista.com, está en la parte de los libros. Para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse la coincidencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional, miren lo que él decía que deberíamos lograr. Era menester romper toda barrera de separación entre el pueblo y sus gobernantes. Miren si viera lo que nos está pasando hoy. Y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo. Deberíamos estar todos unidos. Y hacer que cada argentino se sintiese dueño de su propia patria. Y para eso lanzamos el gran objetivo de nuestro movimiento, la justicia social. ¿Y qué es la justicia social? La posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos nos corresponden. Entonces, el objetivo o finalidad suprema, vamos a ver ahora, tratar de compartir con ustedes algunos textos de Perón que por ahí nos dan una idea más clara de lo que él entiende por felicidad del pueblo. Nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre. Compañeros y compañeras, no hay nada superior al hombre, no debería haber nada. Y en consecuencia nuestra doctrina se dedica al hombre y a la mujer individualmente considerado para hacer su felicidad, única y exclusivamente. Debería ser nuestra finalidad. Y al hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza y la felicidad del país. Lo primero que hubo que hacer fue realizar lo que ustedes ahora conocen como justicia social. O sea que la felicidad del pueblo es coincidente con la justicia social, a fin de que la inmensa masa del pueblo empezase a vivir con cierta dignidad y que los trabajadores argentinos gozasen de los derechos mínimos indispensables para vivir como hombres, como personas humanas. Esto lo decía en marzo del 52. Y en el mismo discurso del 1 de mayo del 50 ante la Asamblea decía esto: esta comunidad que persigue fines específicos y materiales, que tiende a superarse, que ansía mejorar y ser más justa, más buena y más feliz,
en la que el individuo pueda realizarse, que cada argentino y argentina pueda realizarse como persona y realizarla simultáneamente, dará al hombre y a la mujer futuros la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza, sentimos, experimentamos que somos eternos. Esto lo dijo el primero ante la Asamblea Legislativa, pero es de comunidad organizada, del 9 de abril del 49. Y la grandeza de la nación como supremo objetivo peronista lo decía así el 1 de mayo del 49. Si gobernar consiste en buscar los medios para lograr el bien público, no cabe duda que la determinación que tan alta finalidad no es posible sin el acicate de la ilusión, o sea, sin tener un ideal. Y mi gran ilusión, lo he dicho reiteradamente, es el engrandecimiento de la nación argentina. A ella respondió la redacción y la ejecución del plan de gobierno, el primer plan quinquenal. A ello va encaminada la reforma constitucional. Ese objetivo se persigue asimismo con la nacionalización de los servicios públicos, nacionalización, con el impulso industrial, con el incremento inmigratorio y, en resumen, con cuantas medidas he adoptado dentro del ámbito de mi competencia. Y hablando de la grandeza verdadera y absoluta y auténtica de la nación, Perón decía lo siguiente: cuando el pueblo contempla el espectáculo febril con que se construyen miles y miles de viviendas particulares en todo el país, o sea, cómo se construye la grandeza de la nación, o sea, como decía él, que la manguera chorrea para adentro, no para el Fondo Monetario ni para las empresas multinacionales como nos están esquilmando en este momento. Cuando ve cómo se reclama en todas partes el esfuerzo individual y cada argentino tiene no uno, sino varias posibilidades de trabajo para elegir, compañeros, compañeras, varios trabajos para elegir. Cuando advierte que los miles de unidades incorporadas al transporte automotor no son suficientes medios para satisfacer el intercambio comercial que canaliza la riqueza de una a otras partes del país. Cuando comprueba cómo el Estado construye en todas partes escuelas, caminos, edificios públicos, vías de comunicación, líneas telegráficas, telefónicas, institutos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ve con sus propios ojos la realidad de un enjambre numeroso de industria que crece prodigiosamente como el conjuro de un toque milagroso. Ahora las destruyen todas. ¿Cómo no reaccionamos? Entonces, después de toda, dice, cuando encuentra que el té, que antes venía de Ceilán, ¿no? Y el arroz y el tabaco y el aceite de oliva y otros 100 elementos de la necesidad cotidiana tienen ya el sabor de la propia tierra criolla, justa, libre y soberana, entonces empieza a sentir algo más que aquella vieja y pueril vanidad de una grandeza que no tenía ninguna fuerza de expresión, porque era una grandeza humillada y sometida, que no era por lo tanto grandeza, y empieza a sentir el legítimo orgullo y la legítima dignidad de una nueva dignidad que ya nadie podrá ni discutir, ni humillar, ni someter. La grandeza verdadera, absoluta y auténtica de la nueva Argentina que supo construir Perón. Y ahora vamos a, ya lo mencioné, pero algunas ideas más. ¿Cuándo estamos? Ya. Esto para los compañeros que tengan verdadero interés en entender bien esto. En la página web escuelasuperiorperonista.com yo hice un raconto, diríamos, tomando como modelo este esquema
de la doctrina peronista que yo les explicité recién, traté de rescatar de todos los textos del plan de formación de la Escuela Superior Peronista, los textos que justificaban cada uno de estos temas. De manera que desde ya vuelvo a insistir que lo poco que puede hacer uno en estos encuentros es, ¿cómo puedo decir? Informar, o sea, una información. No puede ser esto una formación que se debería realizar en cada uno de los ámbitos donde ustedes se desarrollan, donde tienen su militancia. Deberían, y propongo por lo menos, siguiendo a Perón, formar una de las 1000 escuelas que nos propone Perón en todo el país, siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista, cuyos elementos en textos, en libros, están en cómo conseguirlo en la página web escuelasuperiorperonista.com. El principio fundamental filosófico que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, hoy absolutamente olvidado, que es principio y fin, que tiene una función social, que tiene valores espirituales. Ahí trato de explicarlo. Que la justicia social es el principio fundamental sociológico, que implica primero elevar la cultura de nuestro pueblo, y para eso tenemos que tener 1000 escuelas peronistas, y para eso nos deberíamos formar nosotros como militantes y dirigentes. Y la formación no es que venga a hablar un ñato importante o sabio, sino que es un derecho y una obligación que tenemos todos. Tenemos que dignificar el trabajo y el trabajador. Tenemos que humanizar el capital, o sea, desterrar la explotación del hombre por el hombre. Debemos recuperar nuestro patrimonio nacional, porque no se puede repartir lo que no se tiene. Y tenemos un 50% de pobres en un país absolutamente esquilmado por las empresas nacionales e internacionales. Y la ganancia se la llevan a Caimán o a Panamá o a Estados Unidos. Y nosotros 50% de pobres. Tenemos que recuperar el patrimonio nacional. No son locuras mías, Esto es el esquema de la doctrina peronista. Además, reactivar la economía suponiendo de que el patrimonio nacional está al beneficio del pueblo. Y después tiene que haber una justa distribución de todo eso desde ya. Y la soberanía, que es el principio fundamental político, implica primero respetar los derechos de los ciudadanos, respetar los derechos de los ciudadanos, salud, trabajo, educación, vivienda, lo que necesitamos todos para vivir con dignidad. Respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, pero la verdadera, que consiste en realizar lo que el pueblo quiere y defender su interés, no lo que quiere el Fondo Monetario, ni las corporaciones nacionales o internacionales, para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible. Y respetar la soberanía de la nación. Qué cosa bárbara, cómo nos está faltando todo esto, todo esto. Y tratando de aportar algunas ideas sobre la última parte de la definición de doctrina peronista, o sea, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, es que Perón nos propone la armonía en todo, la armonía como actitud permanente. Y yo encontré en distintos textos, y lo desarrollo en el libro Doctrina Peronista o Justicialismo, desarrollo este tema en el sentido de que esto es la tercera posición, y encontré que Perón plantea una tercera posición filosófica,
que desde ya, para explicarla, un solo tema de esto nos llevaría todo un encuentro, que es ni idealismo ni materialismo, realismo. Perón se basa siempre en la realidad. Por eso les decía que el ejemplo que pone él es el cuerpo humano, más real que nuestro cuerpo no existe. La armonía entre los opuestos, o sea, la fuga, que es un principio, una teoría, ¿no? Armonía entre los opuestos, la fuga de la inestabilidad de los extremos hacia el punto de equilibrio de los mismos. O sea, una balanza. Debería haber una balanza. La tercera posición antropológica. El hombre no es ni solo materia ni solo espíritu. Es armonía de materia y espíritu. Por lo tanto, deberíamos no solo alimentar el cuerpo como hicimos con Néstor y Cristina, sino también alimentar el espíritu, el alma, cosa que nos faltó. Y por eso estamos como estamos. La tercera posición sociológica. Ni individuo solo ni sociedad sola. La armonía de personalidad y sociabilidad. La tercera posición económica. Ni economía libre ni economía dirigida. Economía social, propone el peronismo. Esto le llaman Perón le llama tercera posición sindical, respecto a la actitud ante el Estado, ni prescindencia fría, ni intervención opresora, colaboración armónica del Estado con el pueblo. Ni prescindencia como nos pasa ahora, destrucción directamente del liberalismo y este anarco liberalismo, ni intervención opresora como en los colectivismos, que para en los primeros peronistas el colectivismo era el fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo. O sea, sino colaboración armónica del Estado con el pueblo. La tercera posición política nacional, ni Estado liberal ni Estado totalitario, comunidad organizada, que es nuestra ideología, nuestro anhelo, a lo que deberíamos tender, sabiendo qué significa una comunidad organizada desde ya, que es el tema del discurso de Perón ante el Congreso de Filosofía en Mendoza. La tercera posición política internacional para el justicialismo es el abandono de ideologías antagónicas, el hombre sobre los sistemas y las ideologías y la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad. Así como nosotros deberíamos estar al servicio de la comunidad, al servicio de todos, las naciones deberían estar al servicio de la... Y voy a compartir, por último, una idea sobre las 20 verdades, que Perón las dijo el 17 de octubre del 50 con estas palabras que a mí me conmueven directamente. Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. Él las presentó en la Plaza de Mayo el 17 de octubre del 50. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practique, para que viva feliz según ellas y también para que muera feliz en su defensa si fuera necesario. Y en una revista que aparecieron dos, en el año 50, perdón, en el año 55, en enero apareció una revista Doctrina Peronista, que se dedicaba específicamente a temas y textos referidos a la doctrina.
y ahí habla de las verdades peronistas como verdades destinadas a la orientación ética, o sea, principios normativos destinados a regir en la acción del movimiento peronista en general y de cada peronista en particular. Y las divide en orientación ética y referidas a la doctrina. Y las de orientación ética serían las dos: el peronismo es esencialmente popular, todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. Es la 2, compañeros. La 3, el peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un caudillo lo es solo de nombre. Lo que estamos viviendo hoy desde hace mucho tiempo es peronismo de nombre nada más. El peronista trabaja para el movimiento, no para un caudillo ni para nadie. Trabaja para el conjunto, está al servicio del conjunto del pueblo argentino. No existe para el peronista más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. Ningún peronista debe creerse más de lo que es la definición de humildad peronista. No debe creerse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, comienza a convertirse en oligarca. La 8, en la acción política, la escala de valores de todo peronista es primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Primero la patria. La política, la 9, no es para nosotros un fin, sino un medio. La 10, los 2 brazos del peronismo son la justicia social y la acción social. Con ello damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. Deberíamos hacerlo desde el gobierno, no tener 40% de pobres. Dios santo. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, que es el justicialismo. Y las verdades referidas a la doctrina serían principios fundamentales destinados a cimentar la unidad de concepción de la doctrina peronista como base de la unidad de concepción de la doctrina nacional, que dé unidad de acción al pueblo y realiza la verdadera unión nacional. Que es la 5, que en la nueva Argentina el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un deber porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. En la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. La 14, el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista, que se explica esto en filosofía peronista. Como doctrina política, la 15, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. La 16, como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social. Miren lo que es la justicia social: dar a cada persona su derecho en función social. Eso es la justicia social. Debería ser. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. La 19, constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Y por último, en esta tierra, lo mejor que tenemos es el hombre. ¿Cuántas cosas deberíamos saber, ¿no? Cuántas cosas. Y creo que esto sirve, además de
para ver lo mucho que nos falta saber para poder realmente realizar esto, que no se aprende en 2 días, sino que debería ser una formación permanente en cada uno de nosotros, una formación permanente. Charlamos un rato si quieren. Desde ya, repito, esto es una pretensión de información que, por supuesto, no se puede realizar en una hora desde ya. Y es una invitación a que ustedes formen una escuela en cada una y traten de ir desarrollando estos temas que son imprescindibles para poder realizar, primero para que haya unidad de concepción nacional, para que pueda haber después unidad en la acción nacional. Esto lo deberían instrumentar nuestros dirigentes, pero como no lo hacen, hagámoslo nosotros desde abajo, en la medida en que podamos. Y yo humildemente lo que pretendo hacer es decir que existe estos temas que nadie toma, o muy pocos toman, que existe un plan de formación, que es el plan de formación de la Escuela Superior Peronista, que tiene 9 materias, debería ser como un plan de una carrera universitaria, deberíamos darle el rango de carrera para prepararnos permanente, y como pasa en cualquier profesión, después una actualización permanente. Pero bueno, es por lo menos la propuesta de Perón y la que yo trato de rescatar. Y Antonio, te quería agregar algo. Cuando vos Sí. estás pasando, no sé si la tercera o la cuarta página que hablaba sobre el espíritu del pueblo, Sí. que tomamos doctrinas extranjeras, creo que cuando tomamos una doctrina extranjera, que no es una doctrina propia, de hecho, Claro. cuando Margaret Thatcher define lo que es el neoliberalismo, antes que arrancara todo el neoliberalismo, ella decía que no iba por el cuerpo de la gente, de las personas, sino que iba por el espíritu de las personas. Ella quería Sí. conquistar el alma de los pueblos, que es lo que hace. Claro, nos ganaron la batalla cultural. Ese es el liberalismo. Claro. Va por el alma, porque obviamente te desorganizan, te hacen descreer de todo y te someten de esa manera. Bueno, yo no te quise interrumpir en ese momento, pero me acordé. No, sí, sí, sí. Aparte, Y desde ya ellos lo tienen muy clarito todo esto sí, 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 y sí. lo practican permanentemente, y ahora desde casi todos los medios de comunicación. Y el mayor éxito de nuestros enemigos, yo lo repito siempre, ha sido el ocultamiento sistemático del pensamiento de Perón, del pensamiento nacional en general y del de Perón en particular. Claro. Y nos han ganado la batalla cultural de tal manera que el 56% votó nada más y nada menos que a Milei, que dijo que la justicia social es una porquería y que es un desastre. Evidentemente nos han ganado la batalla cultural, evidentemente. Sí, tal cual, es así. Si no, como dijo Cristina ayer, si hubiéramos hecho adoctrinamiento, no estaría Milei, desde ya. Pero Me no lo gustó hicimos, no lo hicimos, ¿eh? sí, me gustó la definición de neocolonialismo, de anarcocolonialismo, que digo. Claro, claro, Que sí, yo no lo sí. había pensado de esa manera y la verdad que es una definición acertada, creo. Este, Sí, sí, porque no, nos están robando, es para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible, y cada día se nota absolutamente. Y además de esquilmar al conjunto del pueblo argentino, no dejarnos ni un sope en el bolsillo, ¿no? claro, claro. O sea, Después, otra de las cosas que nos mandó a estudiar, mira, una compañera me mandó
una compañera que militábamos ya hace unos cuantos años, me mandó un mensaje diciéndome, nos mandó a estudiar de vuelta, porque yo cuando militábamos yo siempre hinchaba la bola con el tema de nos tenemos que formar, nos tenemos que formar, tenemos que estudiar, y como decís vos, todos me tomaban medio como un loco, como si Sí. no son cosas mías, no son locuras mías, nada más que yo no decía esa frase, no son locuras mías. Yo le hinchaba que había que formarse. Y cuando Cristina hizo la escuela de formación en La Plata, ahí me mandó el primer mensaje esta compañera. Y hoy me manda otro mensaje diciendo, hoy nos manda a estudiar de vuelta. Y es lo que nos falta como militantes. Y Bueno, sí, puede ser una básica y que no te den formación política doctrinaria. Es una pérdida de tiempo. pero es consecuencia de, a ver, si en una organización vos haces lo que se te canta la gana, si en el país vos haces lo que se te canta la gana, no querés ninguna norma de nada ni de nadie. O sea, la doctrina joroba a los que laburan para sí o para un grupo. O Claro, sea, por claro. eso el olvido de la propuesta de Perón de reemplazar el caudillismo, el caciquismo, a las opiniones personales, como sucede en cualquier organización. Anda a a una multinacional y decirle, no, acá yo quiero hacer tal cosa, te rajan al día siguiente. Tal cual. Y acá nosotros, cada uno hace lo que se le canta la gana, y por supuesto no quieren, esa gente no les interesa la formación de nada ni de nadie, Claro. porque lo único que buscan y lo único que defienden es a la gente que es obsecuente con ellos. A los demás los patean, pero religiosamente. Y bueno, y así estamos. Ese es el problema que estamos teniendo, consecuencia de esta falta de formación y de no conocer esta propuesta de Perón. O sea, Tal no cual. hay organización que pueda subsistir si sus integrantes cada uno hace lo que se le canta la gana. Y no hay país que pueda contrarrestar a los enemigos que tiene, que son tan poderosos, y sobre todo Argentina, que es un país rico como pocos. Ya hace 200 años que nos vienen robando todo lo producido por nuestro país, y ahora que encima tenemos el litio y lo que necesita la mayoría de la humanidad, alimentos, litio, petróleo, nos vienen a robar todo lo que puedan. Y no tenemos la formación suficiente en el conjunto del pueblo como para entender esto y tener una reacción como pasó el 17 de octubre ante la muerte de Perón. ¿Y por qué pasó el 17 de octubre? Perón lo dice en Conducción Política, porque el pueblo actuó por su cuenta. ¿Y por qué actuó por su cuenta? Porque estaba enseñado, sabía lo que Estaba tenía que hacer, adoctrinado. que es la tarea que deberíamos tener nosotros, ¿eh? este, con el conjunto de nuestro pueblo. Y hasta que no hagamos eso, vamos a sufrir como hasta ahora, ¿no? Tal cual. Macanudo, che, Bueno, no sé si hay otra idea o otra propuesta u otro comentario u otra reflexión. Bueno, nos vemos no, entonces el lunes que nos viene, si Dios vemos. quiere. Bueno, chao Antonio. Un abrazo. Un abrazo igual.